Pascuas, de resurrección, porque la Pascua dura hasta que empieza Pentecostés. 40 días y Ascensión, 10 días y Pentecostés. Deseo que hayan tenido una Semana Santa fructuosa, misionando materialmente o apoyando espiritualmente a los misioneros. Saben que es una de las labores más bonitas en las que quien cree que da más es quien recibe más, y quien tiene la experiencia de esas misiones en los poblados en los que toque, pues sabe que realmente, aunque en muchos aspectos colaboramos con esas comunidades a las que vamos a atender en la Semana Santa, por las situaciones que descubrimos y advertimos en cada una de esas familias, en cada una de esas almas, muchas veces sacamos nosotros testimonios y fuerza espiritual para llevar adelante mejor nuestra propia vida y nuestra propia vocación. Dicho esto como introducción, vamos a dedicar algunas unidades de nuestros círculos a la figura de San Pablo. Nos vamos a basar en este libro, es uno de los que yo he escrito, San Pablo Formador. Lo pueden encontrar con Gina, no sé cuántos ejemplares haya, si no, ciertamente está en Amazon. Y va a ser la base, enriquecida con muchos comentarios de otras fuentes, de los distintos círculos que vamos a empezar ahora, pero que no vamos a terminar, porque creo que tenemos 5 o 6 unidades solamente antes de que interrumpamos por el verano. El tema va a ser, digamos, cuatripartito. Vamos a ver primero a San Pablo como hombre, luego como cristiano, luego como formador y luego como apóstol. Son 4 dimensiones de la figura de San Pablo. Hombre, cristiano, formador y apóstol. Va a ser eso. Corresponde empezar por San Pablo, hombre. Y para empezar, yo quiero partir de un texto clásico muy importante, donde él resume su vida antes de su encuentro con Jesús y después de su encuentro con Jesús en el camino de Damasco. Es un texto que ustedes han escuchado distintas veces en las celebraciones eucarísticas, pero que nunca viene mal en este contexto volver a escucharlo, porque tiene un sabor distinto. Vamos a meternos más a fondo en ese texto. Es Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 11 a versículo 24. Dice así: porque les hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Voy a comentarles algo sobre esto porque es muy importante. El primero, los destinatarios son gálatas, no galos. Galos en el pasado remoto eran los habitantes de la Galia, la actual Francia. Por tanto, un galo es un francés. Un gálata no es un francés. Un gálata es un habitante de Galacia. Galacia era una provincia de la antigua Anatolia, actualmente Turquía. Así como Jalisco es un estado en la República Mexicana, Galacia era otro
otro de los estados, o equivalía a un estado de la nación que entonces se llamaba Anatolia, y Anatolia es un nombre griego que significa el lugar donde el sol se levanta, porque es el oriente, y oriente significa eso, el lugar donde el sol nace o se levanta, es prácticamente lo mismo. Carta a los Gálatas, y les recuerdo que San Pablo era de Anatolia, es decir, era turco, judío turco. Luego veremos más a fondo este tema, pero de todas maneras es bueno tenerlo presente desde el inicio. Perdí la página, perdón. Y añade: el evangelio anunciado por mí no es de orden humano. San Pablo no empezó su misión porque le nació del corazón sumarse a un grupo y seguir adelante con una misión de tipo religioso. Añade: pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, salvo los apóstoles que recibieron el mensaje directamente de Cristo. Todos los demás lo hemos recibido a través de algún hombre o de alguna mujer. Cada uno piensa en su mamá, piensa en su abuelita, piensa en su tío, piensa en una catequista. Normalmente ha sido así. En el caso de Pablo no fue así. Fue Jesús mismo que se hizo encontradizo en el camino de Damasco, y ahí le cambió la ruta a su vida. Por eso dice: no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Se refiere a ese encuentro que cambia por completo su vida. Pues han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo. Veremos cómo San Pablo era un judío fariseo que practicaba un judaísmo muy estricto. Cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla. Este era su lema: destruir a la iglesia, que en ese momento él consideraba simplemente una secta que estaba reformando el judaísmo. Y con ese celo que él tenía, en parte por su temperamento y en parte por su formación, él estaba dando pasos importantes, hasta el punto de que, piensen ustedes, debería tener alrededor de 35 años probablemente, cuando pidió en Jerusalén, siendo él de Tarso, en Turquía, y formado en Jerusalén, pidió en Jerusalén cartas que lo autorizaban a llevar, a ser prisioneros y a llevar a Jerusalén como prisioneros a los que creyeran en la herejía de ese Cristo. Y por eso dice aquí: cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación. Esta es una característica del hombre Pablo. Él buscó destacar siempre. Y si estaba él en la idea de que tenía que perseguir a la iglesia que estaba naciendo en ese momento, quiso destacar en eso, porque había otros muchos a los que tampoco les caían bien los cristianos, pero que no llegaron a hacer lo que hizo él. Él estaba de viaje y hay una distancia más o menos de unos 250 kilómetros entre Jerusalén al sur y Damasco al norte, capital entonces como ahora de Siria.
Y dice cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Hace consistir la religión en las tradiciones de sus padres. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciara entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a la carne ni a la sangre, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Aquí está el hecho central que cambia la vida de San Pablo. Aquel que lo separó desde el seno de su madre, la vocación viene desde antes, y me llamó por su gracia para anunciarlo entre los gentiles, lo que los demás apóstoles hacían un poquito primero con los judíos y luego entendieron lo que el Señor les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque ellos entendieron y realizaron eso, nosotros tenemos la fe que tenemos. Porque podrían haberse quedado siendo fieles a las enseñanzas del Señor, quedarse en Tierra Santa, y no lo hicieron así. Y añade, al instante, es importantísimo ese punto, cuando captamos que Dios nos pide algo, hay que hacerlo al instante. San Pablo VI tiene una meditación bellísima sobre el sentido de la muerte en la vida humana. Tendrían que buscarlo y leerlo, apúntenlo como tarea. San Pablo VI puede poner meditación sobre la muerte, y él, cercano ya a su partida de este mundo, reflexiona sobre lo que ha sido su vida, sobre lo que ha sido su vocación y su misión en la Iglesia. Y al final tiene una especie de resumen que a mí me encanta. No sé si se lo voy a decir a la letra, pero es muy parecido. Y deberíamos tomarlo también como lema de vida. Hacer todo, hacer pronto, hacer bien, hacer alegremente. Hacer todo, hacer pronto, al instante, hacer bien, hacer alegremente. Y podríamos medir nosotros nuestra madurez humana y cristiana precisamente a ver cómo van estas cuatro partes. A ver si estamos haciendo todo, a ver si estamos haciendo bien, pronto, a ver si estamos haciendo bien y con alegría. Entonces, por eso dice San Pablo, al instante, y añade, sin pedir consejo a la carne o a la sangre. La carne, mis gustos. Si me nace, si lo siento. La carne, la sangre, mi familia, mi entorno, mi ambiente. No hay que pedir, cuando se trata de una cosa entre Dios y mi alma, consejo, que significa fruto de la sabiduría y de la prudencia. La carne no es sabia. La familia muchas veces no es sabia. Por eso, si el tema es entre Dios y yo, el tema es entre Dios y yo. Clarito, preguntas, críticas, objeciones, lamentos. El ambiente. Ese es un aspecto de la sangre. Sin pedir, decíamos, consejo a la carne o a la sangre,
ni subir a Jerusalén donde estaban los apóstoles anteriores a mí. Me fui a Arabia. Arabia significa Arabia Saudí. Significa el desierto. Significa el lugar de soledad y de silencio para analizar ese encuentro que había tenido con el Señor y para recolocar toda su jerarquía de valores según lo que el Señor le estaba pidiendo. Ese es un nuevo nacimiento. ¿Recuerdan el Evangelio de ayer? Bueno, estábamos en estos días en el diálogo del Señor con Nicodemo. Y el Señor le dice a Nicodemo, conviene nacer de nuevo. La vocación de San Pablo es un nuevo nacimiento y necesita tiempo para reacomodar todo, reajustar todo, repensar todo, recolocar todo. No porque todo lo anterior haya sido malo, porque hay muchas cosas buenas que lleva San Pablo antes de llamarse Pablo. ¿Recuerdan? Él tuvo dos nombres: Saulo, que significa columna, y Paulo. Nosotros decimos Pablo porque es más cómodo, pero el nombre es Paulo. Y Paulo es un nombre latino que significa literalmente poquita cosa, pequeñito. Paulus significa poco y Paulus significa poquito. Y Paulus es un apócope es un corte, un resumen de Paulus. Entonces, San Pablo, con su pequeñita cosa, era muy grande lo que tenía porque le sirvió de mucho, según iremos viendo después. Entonces, les decía, la experiencia de ir a Arabia es esencial en toda vocación. Nosotros hacemos retiro al año de un fin de semana, ¿no? Hacemos una pequeña experiencia de desierto. Mensualmente hacemos una experiencia de 2 horas de desierto, más o menos. La meditación, la misa y un ratito de adoración. Necesitamos experiencia de más tiempo de desierto. Y no es necesario ir a Arabia ni a Sonora. No es necesario. Cada uno de nosotros puede y debe hacer desierto en su propio corazón, en su propia casa, en algún lugar de la propia casa donde sepamos que se nos puede respetar, aunque sea un espacio mínimo para estar solo con Dios nuestro Señor. Porque es en el desierto donde Dios nuestro Señor realiza actos transformantes importantes en las personas. Él nos dio el ejemplo con el pueblo judío, 40 años, y no por voluntad del pueblo. Nos dio ejemplo con Jesús al inicio de su vida pública, 40 días. Esa es nuestra cuaresma, y ahí viene, cuaresma. San Pablo nos da ejemplo de un desierto, 2 años en Arabia. De donde volví a Damasco. Damasco es el lugar al que el Señor le dijo, ve a Damasco. Fíjense también este otro elemento. Si San Pablo hubiera sido una persona soberbia, y por su fariseísmo podría atender a eso, no habría aceptado la respuesta del Señor. Porque en el encuentro en el camino de Damasco le pregunta Pablo al Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dice, y aquí está la humildad de Pablo, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Podría haberle dicho, Saulo, pero no eres tú el que me estás llamando, ¿qué tienes que meter
otras personas. Dímelo ya de inmediato y dímelo tú. Si eres tan importante, pues me estás llamando para ayudarte, dime tú lo que tengo que hacer. El aceptar que Dios nuestro Señor nos revele su voluntad a través de otras personas indica mucha fe y mucha humildad. Y por eso San Pablo pues dice lo que dice: de donde volví a Damasco. Luego de ahí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas. O sea, solo después de 3 años de haberse encontrado con Jesús, fue a conocer a Cefas. Y él sabía que Cefas era Pedro, y que Pedro era el encargado de eso que él había llamado secta y que él había perseguido. A conocer a Cefas, y permanecí 15 días en su compañía. No más, 15 días. Y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. O sea, de los 11 apóstoles que quedaban, suprimido Judas, conocí a 2, a Pedro y a Santiago, que fue el primer obispo de Jerusalén. Y en lo que les escribo, Dios es testigo de que no miento. Más tarde me fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Geográficamente, al norte de Tierra Santa está Siria, y al noroeste de Siria está Cilicia, que es otra de las regiones de Anatolia, la actual Turquía. Personalmente, no me conocían las iglesias de Cristo en Judea, porque él había estado como alumno de Gamaliel en Jerusalén, pero no había estado como cristiano, como seguidor de Jesucristo en esas zonas. Sin embargo, fíjense lo que dice después: solamente esas iglesias de Judea habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe, que entonces quería destruir. Fíjense en el cambio. También la gente se da cuenta de ese cambio. Y termina otro acto de humildad de Pablo: y glorificaban a Dios por mi causa. No decían: ¿qué líder nos ha venido? Glorificaban a Dios por mi causa. Este es el texto que yo quería tomar como introducción. Vida de San Pablo. Vamos a dar datos más ágiles. No es con precisión milimétrica, pero nació hacia el año 10 de nuestra era. Era como 10 años más joven que Jesús. Y murió el 67 en Roma, decapitado por Nerón. Como el mismo emperador había mandado crucificar a Pedro, solo que Pedro fue en una de las 7 colinas de Roma, el Vaticano, que fue también circo de Nerón. Y les recuerdo que un circo romano no es exactamente nuestro circo. Nuestro circo normalmente es redondo, y es el ataide, o yo no sé si hay algún otro de esos. ¿Sí? El circo romano era más bien una elipse, y ahí se tenían carreras fundamentalmente de caballos y de aurigas. Si recuerdan la película Ben-Hur, pues ahí se puede ver más o menos, ¿no? Entonces San Pedro es enterrado, es crucificado y enterrado ahí. Luego hay una veneración del lugar, se hace una pequeña capilla. Luego Constantino en el siglo IV manda construir una basílica paleocristiana en el lugar, más solemne, pero en el Renacimiento se hace la que nosotros conocemos actualmente y que se termina en la época barroca. Por lo tanto, cuando se va a Roma, lo que uno pisa de inmediato es la basílica
renacentista barroca, en la que intervinieron Rafael y Miguel Ángel, sobre todo de los más conocidos. Y luego la plaza, que es como unos brazos abiertos, es de otro gran arquitecto, artista italiano del barroco, que se llamaba Bernini. Por eso se llama la columnata de Bernini. Les comento que en un viaje que estuve yo con peregrinos en Jordania, hay una ciudad que se llama Gerasa, como la Gerasa del Evangelio, pero en Jordania. Y en esa ciudad de Gerasa, es una de las ciudades mejor conservadas, una ciudad del Imperio Romano, casi el límite oriental del Imperio Romano, tiene un antecedente clarísimo desde el punto de vista arquitectónico de la columnata de Bernini. Pongan la palabra Gerasa y luego busquen imágenes y encontrarán una columnata parecidísima a la de Bernini. Con esto les quiero decir que nada en el mundo es del todo original. En una ocasión sobre este punto le criticaron a Víctor Hugo el que no hubiera sido suficientemente original en una de sus grandes obras, que es la obra de Los Miserables. Ustedes quizás han visto el musical, ¿no? Sí. Es mejor leer el libro. Pero fíjense cómo se defendió él. Dice, bueno, si a esas vamos, ni Dios nuestro Señor fue original en su creación. Y le preguntaron, ¿por qué? Y dice, ¿cómo creó al hombre? ¿No lo creó a su imagen y semejanza? Bien, volvamos entonces a los datos sobre la vida de Pablo. Bueno, Pablo terminó su vida en Roma, violentamente decapitado, fuera de las murallas de entonces de la ciudad, porque recuerden que ni los romanos ni los judíos podían ejecutar a alguien dentro de las murallas de sus ciudades, se ejecutaban fuera. En un sitio donde actualmente se encuentra la Basílica de San Pablo, extramuros. Extramuros es por eso, porque es fuera de las murallas. ¿Sí? Entonces, era turco, judío turco, y no turco judío. Les recuerdo que un judío es, antes que ninguna otra cosa, judío. Nazca donde nazca. Y por tanto no se tiene que decir, según ellos, argentino judío, donde lo argentino es más importante que lo judío, sino judío argentino. Y ahí se la llevan los dos más o menos, ¿no? Porque también los argentinos tienen sus cositas. Entonces, turco, de la tribu de Benjamín, fariseo. Les recuerdo que los fariseos eran una de las sectas del judaísmo que se caracterizaban por una observancia estricta de la ley, y que el camino normal de un fariseo desde que nacía hasta que moría es este, para que vean cómo se formaban. A los 5 años empezaban a estudiar, a aprender la Torá. La Torá, les recuerdo que es la síntesis para ellos más importante de todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que coincide con nuestro Pentateuco. ¿Sí? A los 5 años. A los 10 años estudiaban la Mishnah. La Mishnah es la Torá con algunos comentarios sobre ese texto. A los 10 años. A los 13 años empezaban a ser hijos del precepto, más o menos como nuestra primera comunión, aunque nosotros adelantamos eso. Pero antes de los 13 años no estaban obligados a
todas las prescripciones religiosas de su religión. Actualmente todavía se da esto. Yo he visto en distintas ocasiones en Jerusalén grupos de judíos pudientes que celebraban en la explanada del templo la introducción a la vida religiosa de jovencitos de 13 años o de jovencitas de 13 años. Se llama, el término hebreo se llama bar mitzvah, termina con R si es hombre, bar, y con B, y termina con T si es mujer, bat mitzvah. Se tiene eso. A los 18 años en general se casaban. A los 20 a buscar fortuna con el olfato que suelen tener. Aunque en el presente hay que decir que buena parte de los que serían descendientes de fariseos vienen a ser los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos dedican toda su vida a estudiar la Torá, la Sagrada Escritura, y el gobierno debe pagarles. Y si no les alcanza el sueldo, quien sale a trabajar es la mujer. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Sí. Ahí se ve ciertamente, es un nivel de machismo mayor que en otras culturas de Occidente y demás. A los 20 años, a los 30 se entiende que ya se han establecido. A los 40 se entiende que ya tienen buena base de virtudes, de prudencia, de justicia, etc., de olfato para los negocios y todo lo demás. A los 50 empieza el declive, es como el segundo tiempo de ellos, ¿sí? Y más o menos llegaban, si podían, hasta los 90 años, el progresivo declive. ¿Qué dice la Escritura sobre la edad de una persona? ¿Alguien que recuerde algo? Lo hemos escuchado muchas veces en algún salmo, ¿no? La vida del hombre son 60 años, no, 70 años, y en los más fuertes hasta 80 de los salmos. O sea, no está escrito hace 2 días, está escrito hace 2500 años. ¿Sí? Es más o menos la media de edad actualmente también en México, ¿no? 75 años, por ahí andamos, para que vean que no estaban muy equivocados. Después nació en Turquía, les dije, nació en Tarso. Tarso era entonces muy importante, porque era la capital de una de las provincias más importantes, o de los, llamémoslo mejor, estados más importantes de la actual Turquía, que se llamaba Cilicia. Entonces, desde ahí lo mandan sus papás a Jerusalén. Es como ir a estudiar a Nueva York, por decir algo. Jerusalén era la capital para un judío de todo lo que era lo mejor de sus tradiciones religiosas. Y lo mandan a estudiar nada menos que con uno de los maestros más importantes de la época en la que le tocó vivir, que se llamaba Gamaliel. Y este Gamaliel, para que vean el tipo de persona que era, estaba todavía activo, porque si San Pablo estudió a sus 18 años, más o menos hacia el año 28, 10 años después estaba todavía activo, porque hay un pasaje de los Hechos de los Apóstoles donde se dice que las autoridades religiosas judías aprisionan a los apóstoles y deliberan qué hacer con ellos, porque es evidente que están haciendo milagros y que la gente está pasándose a su lado. Y el consejo que les da Gamaliel, y aquí está su sabiduría, es este: no los molesten. Y les añade: si es obra de hombres, ustedes no se preocupen, va a desaparecer en poco tiempo. Si
cambio una obra de Dios, están ustedes luchando contra Dios. Entonces, no molestarlos es una actitud muy inteligente de una persona que sabe que está defendiendo su propia religión, el judaísmo, pero que está abierta. Él se habría entendido seguramente mejor con Jesús. No vemos nosotros, no nos consta de nada, pero ciertamente las autoridades religiosas judías, muy pocas de ellas aceptaron al Señor. Entre ellos está Nicodemo, eso sí. Entonces se va a Jerusalén, a los pies de Gamaliel, y se especializa en el conocimiento de la Sagrada Escritura, que es su fuerte. Y por eso tiene un capítulo, hay 3 capítulos de la carta a los romanos. Es otra tarea que van a anotarla, por favor. Del capítulo 9 al capítulo 11 de la carta a los romanos, donde veremos la alta estima que tenía San Pablo por sus hermanos de raza y antes de religión, y cómo, dice él, daría gustosamente mi vida porque ellos se convirtieran. Ahí se ve claramente. Pero también hay que decir que San Pablo entonces aprende o mejora, aprende griego. El griego entonces era el inglés de ahora. Era la lengua más extendida y la de mejor nivel cultural, y también por tanto de nivel económico, porque los negocios que se hacían en la cuenca del Mediterráneo, y es ahí, esa cuenca del Mediterráneo, donde también se extendió la cultura griega. Y aprendió un griego muy bueno, muy elevado, hasta el punto de que hay un capítulo en los Hechos de los Apóstoles, si no recuerdo mal es el capítulo 17, donde él en sus viajes llega por primera vez a Atenas, la capital de Grecia, y por tanto la capital cultural, filosófica de la época. Y es en Atenas, San Pablo era curioso, visitaba, cuando llegaba a un lugar, visitaba lugares importantes del lugar. Y uno de esos lugares importantes es el Areópago. El Areópago significa la colina del dios Ares. Está cerca de la Acrópolis, que es el centro religioso de Atenas. Y ahí, entre otras cosas, vio distintos altares. Y uno de esos altares decía To Theo Agnosto. Es bueno que lo escuchen alguna vez. Significa al Dios desconocido. ¿Sí? Y eso le sirvió como inicio de su discurso más solemne ante el auditorio de Atenas, que era el más exigente. Y empieza ese discurso diciéndoles: atenienses, veo que ustedes son personas extremadamente religiosas, porque recorriendo estos espacios vi un altar con este texto que decía al Dios desconocido. Y dice extremadamente religiosos porque si tienen altares para el Dios desconocido, tienen muchos más altares para los dioses conocidos. Todos los otros dioses tienen nombre: Júpiter, Marte, Hefesto, Atenea, le subió el Partenón para Atenea y demás. Entonces les dice: ese Dios que ustedes veneran sin conocer es el que yo vengo a anunciarles, pero en perfecto griego. Y no solo conoce la lengua griega, conoce la cultura y los poetas griegos. Y uno de los argumentos que saca es este. Dice: uno de
de sus poetas, no quiso citarlo, pero se sabe, si no recuerdo mal, es un Simónides, el poeta aludido. Dice, ese poeta dice, somos linaje divino. Fíjense qué verdades, a qué altura de verdades llegaron en ese momento los griegos, y por eso San Pablo mismo habla en la carta a los Gálatas de que cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo primogénito, nacido de mujer. ¿Por qué plenitud de los tiempos? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, porque Dios hace las cosas bien. Y el mismo que había creado al hombre preparó la venida de su Hijo. Y cuando llegó su Hijo, es porque Dios nuestro Señor había preparado, digamos así, la cuna, la casa, el mundo, la cultura. Por eso, siglos antes había venido ya Sócrates, Platón y Aristóteles. Por eso, siglos antes había venido también Confucio, entre paréntesis, no sé si lo recuerde Majita, pero en el viaje que hicimos hace poco más de un año de peregrinación por las huellas de San Pablo, justamente en el Areópago hay un grupo escultórico que no ocurrió realmente, pero que había sido, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Entonces, que habría sido bellísimo que ocurriera, porque es un diálogo entre Sócrates, lo mejor de la cultura occidental, con Confucio, lo mejor de la cultura oriental. Pero, metiéndonos en el tema que les estoy tratando, la plenitud de los tiempos es plenitud porque Dios había preparado religiosa, cultural, militar, civilmente en la cuenca del Mediterráneo, que es donde estaba el mayor nivel de cultura, para que su hijo naciera. Entonces, San Pablo, en esa escuela de Gamaliel, aprende, además de la Sagrada Escritura, aprende griego. Él domina, por ser judío, domina el hebreo y domina el arameo, que era, dijéramos, muy parecido al hebreo. Por decir algo, quizás no sea plenamente exacto, pero es algo parecido. Lo que hay entre el portugués y el español, que entendemos cosas, aunque no entendamos todo, existe también entre el arameo y el hebreo. Se podría ver esto en alguna imagen. En una lápida, a la izquierda se pone el Padre Nuestro en arameo, a la derecha se pone en hebreo, y aunque no entendamos las palabras, vemos los dibujitos y son muy parecidos. ¿Sí? Al mismo tiempo, después viene hay otro elemento importante, y es San Pablo era judío de raza, era turco de nacionalidad y era romano. ¿Por qué era romano también? Recuerden, es una norma muy sabia de los romanos que nos enseñaron tantas cosas en derecho. Voy a referirme a dos muy importantes. La primera, cuando ellos conquistaban a un grupo, no se puede decir nación porque todavía no eran naciones, eran como tribus y demás, no destruían su religión ni las estatuas de sus dioses. Las asumían y se las llevaban en procesión solemne a Roma, a un templo que se llama Panteón. Panteón significa el templo de todos los dioses. Nosotros le damos un sentido distinto. Nuestro panteón es un cementerio, pero el cementerio es también un término cristiano.
puede decir porque es un término cristiano. Cementerio es la latinización de una palabra griega, un verbo que es poimao, que significa dormir, y la desinencia terion, que significa lugar donde. Cementerio es el lugar donde se duerme. Y ese término es de cristianos porque creemos en la resurrección. Ahí están dormidos, los llamamos muertos, pero en el fondo es un dormir, un sueño, antes de la resurrección final. Entonces, volviendo al tema, los romanos no destruían los dioses ni las religiones de los pueblos vencidos. Y así se ahorraban problemas que tuvieran un origen religioso. ¿Qué les parece? De suyo, esta fue la actitud y la respuesta del Papa Gregorio VII a San Agustín de Canterbury cuando fueron los cristianos a evangelizar Inglaterra. Preguntaba qué hacer con los templos paganos. Y en ese siglo, no recuerdo, era el séptimo a lo mejor, en ese siglo el Papa les dijo: no los destruyan, respétenlos. No han hecho así muchas otras naciones que han ido conquistando en distintos lugares, pero en el fondo se han quedado detrás en la concepción de la religión y en el nivel cultural, y por eso actuaron como actuaron. Porque decir que todo lo que no es cristiano es demoníaco, pues como que se pasaron dos pueblos, se podría decir, ¿no? ¿Sí? Y destruirlo por ser demoníaco indica que ni religiosamente estaban donde debían estar, ni culturalmente tampoco. Los romanos tenían estas dos características. Y bueno, la segunda característica era que en muchas de las regiones conquistadas, si cumplían determinados requisitos, concedían la ciudadanía romana a esas regiones. Y Turquía era una de esas, Anatolia. Por eso San Pablo, siendo judío de raza, siendo turco en cuanto a nacimiento, era también romano. Y por eso él pudo apelar al César. Apelar al César era una prerrogativa, dijéramos, un privilegio de los que eran ciudadanos romanos. Y por eso cuando lo juzgan en Cesarea Marítima, él dice: apelo al César. Significa, no estoy de acuerdo con su veredicto y exijo como ciudadano romano que se le lleve ante el César. Y por eso lo llevan ante el César. Es el cuarto viaje de San Pablo y está esperando más de 2 años a que lo atienda el César. Y es ahí cuando después muere. Luego esta es la parte, dijéramos, judía de la vida de San Pablo. Viene luego la segunda, que es en el camino a Damasco. Damasco se encuentra, les decía, a unos 250 kilómetros al norte de Jerusalén. El Señor se le aparece como una luz que lo deslumbra y Cristo le pide y le facilita la obediencia. Y ya les dije que la obediencia es un gesto de humildad y de autenticidad en cualquier etapa de la vida y en cualquier estado de vida. ¿A quién le gusta obedecer? Si a alguien le gusta obedecer, iba a decir, hay que dudar de su salud mental. Pero considérenlo solo como pensado y no como dicho, ¿no?
Entonces, si no nos gusta obedecer y obedecemos, significa que valoramos la obediencia como una virtud. Y es lo que hace San Pablo en el encuentro de él con Jesús en el camino de Damasco. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué tengo que hacer? Primero lo reconoce como Señor. Y Señor en el Nuevo Testamento es Dios. No es el Señor Pérez. No es el Señor González, por muy nobles que sean y dignos que sean estos apellidos. Señor es Señor con mayúscula. Y cuando pregunta qué tengo que hacer, es cuando el Señor le dice, y ahí se ve más su humildad: ve a Damasco y ahí te dirán lo que tienes que hacer. Y San Pablo va. Hay que decir también que el Señor hace que San Pablo pierda la visión natural. Y en eso también, pues Dios es Dios y no tenemos por qué pedirle cómo debe aparecerse y qué manifestaciones debe permitir en quien está con Él, conociéndolo o desconociéndolo. Lo que tenemos que aceptar es a Dios como se nos manifieste, porque es Dios. Y Dios lo que hace no lo hace por capricho. Dios lo que hace no lo hace por venganza. Dios lo que hace no lo hace por autoritarismo. Dios lo que hace lo hace porque considera que es un camino adecuado para la persona con la que se está encontrando. Y a San Pablo le hizo perder la vista durante 3 días. Después recobró la vista. Y con la vista recobrada, pues no es solo la visión física la que recobra, sino con el bautismo, pues recuerden que el bautismo es la puerta de todos los otros sacramentos. Y que el bautismo nos hace ver con los ojos de Dios. Nos hace juzgar con los juicios de Dios. Nos hace decidir según la voluntad de Dios. Y esta es una enorme ventaja respecto a quien no esté bautizado. Desde luego que Dios tiene muchas formas de acercar las almas a Él, pero la forma normal para quienes como nosotros nacimos dentro de una nación y dentro de una cultura cristiana es la que nos da la fe. Y eso es lo que San Pablo adquiere en ese momento y en ese lugar. Luego viene el tiempo, ya se lo comentaba antes, del desierto de Damasco. Ahí él asimila ese encuentro con el Señor, lo comenta precisamente en el texto que les leí antes, y les recalco, es un paso necesario en toda vocación, diría en toda vida humana, el desierto. Necesario y enriquecedor, porque en el desierto uno no tiene absolutamente ninguna distracción. Todo es o arena, tierra, o cielo. No hay ciudades, no hay personas, no hay otro tipo de obligaciones, de distracciones, de pasatiempos. Y uno va en el desierto a lo esencial, a aprender lo esencial. Y de ahí sale él con la conciencia más clara de predicar entre los gentiles y sin ningún tipo de complejo a reyes y a gobernantes. Porque recuerden, el Evangelio es luz para todos. Y ese todos empieza por los que estén arriba, en el momento en el que estén arriba, y por los que estén abajo. Dijéramos, colocándonos en una especie de escala social admitida. No porque haya algunos que sean más y otros que sean menos, porque la dignidad de los hijos de Dios la tenemos absolutamente todos. Y eso es lo que nos hace también, por un lado, grandes, porque somos hijos de Dios, pero por otro lado también pequeños, porque no somos Dios, somos criaturas de Dios.
Bueno, el último apartado de esta vida es que le toca ser apóstol con una misión difícil. Porque primero los judíos, que son sus hermanos en religión, van a buscar matarlo casi en todos los lugares a donde va. Es el primer lugar al que va cuando llega a una ciudad. Cuando llega, por ejemplo, a Filipos, en el norte de Grecia, primero va a buscar a la comunidad judía, porque entiende él, humanamente hablando, que están como mejor capacitados para aceptar a Jesús como conclusión o plenitud de la revelación que había recibido desde el origen del mundo. Y no es así. Y más aún, precisamente porque va a ellos, son ellos los que se van a constituir en sus principales enemigos y van a buscar soliviantar a las gentes para que no solo no le hagan caso, sino que lo hagan sufrir. Y por eso después mirar todo lo que sufrió a causa de ellos. Los judíos buscan matarlo, pero está aliado con Dios nuestro Señor, y por eso en otro momento de su vida, el Espíritu Santo, cuando todos están en oración, dice, y lo escuchan todos los que están ahí: apártenme a Pablo y a Bernabé para la misión que les tengo encomendada. Y es entonces cuando Dios nuestro Señor lo aparta, porque por voluntad propia habría ido Pablo mucho más tiempo a Turquía y al este de Turquía, que sería Bitinia, y el Espíritu Santo le dice: no te vas a ir al este, quiero que te vayas al oeste. Un poquito al revés de lo que le dijo a Jonás. ¿Recuerdan ustedes a ese profeta rebelde? El Señor lo quería en Nínive, en el este, y Jonás se va a Tarsis, que estaba en el sur de España. Ya Dios se encarga, como ustedes saben, de hacerlo recapacitar y de reconducir su vida al lugar donde Dios lo quería. Pues en el caso de San Pablo es al revés. Él quiere ir al este, a Bitinia, y el Señor le dice: no, no es por ahí, es por acá. Para que vean que el Señor estaba como no solo interesado, sino acompañándolo y guiándolo para que los pasos que diera fueran pasos mejor llevados. Luego participará en el Concilio de Jerusalén, y les recuerdo que el Concilio de Jerusalén es el primer concilio ecuménico. Los otros 7 siguientes tienen lugar en Turquía. Por eso es tan importante Turquía después de que se conoce Tierra Santa, porque es un complemento extraordinariamente importante y trascendente. En el Concilio de Jerusalén el tema principal es: ¿qué tenemos que hacer para unirnos en la fe en Cristo? Porque unos de los que creyeron en Cristo eran antes judíos, y otros de los que creyeron en Cristo no eran judíos. Naturalmente los judíos querían que los conversos no judíos cumplieran la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Y había quienes decían: no estamos obligados a cumplir el Antiguo Testamento, porque nosotros estamos creyendo en Cristo. Este fue el tema que se discutió seriamente, y prevaleció lo sensato y lo universal. Dicen: no tenemos que imponer. Bueno, el documento, vamos a decir, el primer documento de un concilio ecuménico empieza: nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjense que solemne y qué gran verdad. El primero que opina no es el hombre,
es el Espíritu Santo. Nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles más cargas que estas. Y por eso la Iglesia, de esa forma, se liberó de las prácticas del judaísmo, conservando algunas fechas simbólicas y más, como la Pascua, como Pentecostés, pero una cosa es eso, y otra cosa es que estuviéramos nosotros obligados a cumplir las 613 prohibiciones y obligaciones que un judío debe cumplir. Además ya han añadido bastantes más. Porque en el presente, voy a terminar con esto, un judío no puede apretar el interruptor en una casa porque lo consideran trabajo en Shabbat. Y eso no lo dijo Moisés, lo dijo un rabino. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, de verdad. O estuvieron todas muy atentas y lo entendieron. Padre, por cultura general, dijo que en el... ¿Cuenta del Mediterráneo? No, okay. Ay, mi cerebro. En el que mataban a los cristianos. No, Coliseo, no me acuerdo qué dijo. El circo. Ajá, en el circo. Se hacían carreras, mencionó dos animales, y el segundo era un nombre extraño que no supe, que creo que seguramente nadie ¿Dos sabe. animales? Dijo que había carreras de... No, de caballos. ¿De caballos y de...? No, dijo algo. Aurigas. ¿Qué son aurigas? Cuadrigas. ¿Qué es eso? El auriga es el jinete. Ah. Y la cuadriga, la viga, son 2 caballos. Y cuadriga son 4 caballos. Ah, es que eso no tenía idea y me quedé pensando que era un animal, bueno, para que vean aquí. Y hay que quitarle lo burro al... Está en su derecho. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, nos levantamos. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro.